para el diputado Semproni. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero aclarar que voy a votar favorablemente este proyecto, pero que no lo voy a hacer ni por disciplina partidaria, ni lo voy a hacer tampoco por un mandato de la mesa política del Frente Amplio, que lamento no poder integrar porque no ha sido autorizado el ingreso de mi grupo como hubiera correspondido. Lo voto sí, porque soy biológicamente frente amplista, desde el mismo nacimiento de nuestra fuerza política. Lo voto porque además, en mi vida he sido auténticamente demócrata y he aceptado siempre las decisiones que mayoritariamente se toman en los ámbitos en que participo. Y lo he votado, y lo voy a votar, uno más dentro de los 50 votos de nuestro Frente Amplio, porque no tener mi sector político dentro del Frente, el Congreso Frente Amplista, ninguna fórmula mejor, aunque esta que estamos aprobando nos deja nuestras serias dudas sobre su constitucionalidad. Pero no tenemos tampoco ninguna duda que es la menos mala de todas las que se han manejado y que los intentos han sido múltiples para mejorarla. Y la voy a votar también, porque fundamentalmente sacar esta mancha que nos avergüenza frente al sistema, sacar esta mancha que nos avergüenza del sistema legal uruguayo es absolutamente imprescindible. Pero antes de continuar, Presidenta, quisiera decir dos cosas. Una, sobre la propia ley de caducidad, que creo que en su momento, en el momento que fue aprobada, cumplió su papel. Pero la segunda consideración es que las leyes no son eternas. Las leyes requieren permanentes adecuaciones y lo estamos viendo todos los días acá en nuestro propio Parlamento. A veces aprobamos leyes que al poco tiempo vemos la necesidad de corregirlas, de cambiarlas, de modificarlas. Entonces, utilizar argumentos que lo que se votó hace 30 años hoy sigue teniendo plena vigencia y validez, y hacer referencia al argumento fundamental que se ha utilizado sobre los plebiscitos, a lo cual después me voy a referir. Hay que tener en cuenta que las situaciones, las realidades, las exigencias cambian, y cambian en lo interno del país y cambian en el mundo. Por consiguiente, lo que hoy puede ser visto y exigido de determinada manera, podía no haberlo sido ayer. Y por las dudas, quiero decir también que a mí no me presionan para llegar a esta conclusión las amenazas de los organismos internacionales. Porque esos organismos tienen, en algunos casos, como las Naciones Unidas en el caso de Israel, por ejemplo, 300 resoluciones que jamás el gobierno de Israel les dio pelota, y sin embargo nadie las obliga a que se cumplan. Y hoy el ejército israelí sigue matando ciudadanos palestinos, como ocurrió en los pasados días. Y cuando además, en situaciones como la que se vive en Cisjordania, y más allá del intento de conversaciones de paz, se continúa adelante con la instalación de los asentamientos en dicho lugar. Y esto se desoye y no pasa nada. Se dijo además en el debate de hoy
que el Parlamento se abroga el derecho de declarar inconstitucional algo que corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero decir que si el Parlamento fue el que aprobó esta ley, hoy, en función del pronunciamiento de inconstitucionalidad emitido por esa misma Suprema Corte de Justicia, lo que el Parlamento está haciendo es convalidando, en definitiva, la resolución de inconstitucionalidad dictada por este organismo, que es el encargado de establecer la inconstitucionalidad de las leyes. Pero quiero responder, señora Presidenta, como recién lo dije, al principal argumento que se ha utilizado hoy por los que no quieren votar esta ley. Y es el que tiene que ver con las dos consultas ciudadanas realizadas, una en el 89 y otra en el 2009. En la consulta del 89, el plafón en el país todavía estaba bajo, la inseguridad era permanente, y quienes salimos, y a mí me tocó recorrer el país propiciando el voto verde, me encontré siempre con una pregunta que cuando se me hacía no tenía la posibilidad de contestarla con certeza, y era si la ley se derogaba, ¿quién era el que iba a meter preso a los militares? ¿Quiénes iban a meter presos a los militares? Y en función de esa situación, muchísimos ciudadanos aprobaron el voto amarillo en razón de que veían que era el único camino para poder seguir flotando en la situación que en el momento nos encontraba. Pero eso fue en el 89, sin ninguna duda, brutal presión que existía, y todavía inseguridad, porque recién el país empezaba a retomar, y todavía no lo había hecho plenamente, había limitaciones evidentes en el sistema de funcionamiento democrático. Pero me quiero referir al plebiscito del 2009. Y por eso digo, a mí, esos dos mandatos soberanos no me obligan. No me obliga este primero por las características que dije. Y no me obliga tampoco el de 2009. Porque el del 2009 fue una consulta flechada. Fue una consulta que se hizo con una papeleta sola. Fue una consulta que solo había que votar por sí los que queríamos anular o derogar o lo que le quieran decir a la ley. Y acá hoy escuché que algún legislador afirmó que el 52% del electorado dijo que la ley quedaba. Y yo estoy absolutamente seguro de que acá no puede haber un solo legislador que se atreva a afirmar que en el 52% que no votó la anulación, estaba todos contestes en que la ley de impunidad había que dejarla vigente. Y me permito señalar que por lo menos en el debate y en las recorridas y en las conversas y en los actos políticos, por lo menos habían 4 situaciones totalmente diferentes. No tengo ninguna duda que tal vez en ese 52% la mayoría quería, una mayoría X que no podemos precisar, debía querer dejarla. Pero tampoco tengo ninguna duda, porque lo escuché en reiteradas oportunidades como argumentos de aquella gente que tenía serias dudas en cuanto a lo que había que hacer, porque no se dio el debate suficiente y no había la información suficiente. Incluso hubo elementos que confundieron a muchos de los ciudadanos. El fallo de la Suprema Corte de Justicia, hablando de la inconstitucionalidad, hizo que alguien emitiera como opinión, y yo los escuché, decir, entonces la ley está anulada, y en consecuencia prácticamente daban el tema por liquidado. Y en cuarto lugar, le podría decir que hubo también versiones que afirmaban que la anulación, versiones disparatadas, vamos a aclararlo, que la anulación de la ley significaba la liberación de los militares que estaban presos.
Y eso también se argumentó. Y las dudas que hay en ese 50% se pueden comprobar más que fehacientemente, teniendo en cuenta que no creo que haya ningún frente amplista que esté de acuerdo con la ley de caducidad. Sin embargo, a la hora de abrir los sobres de votación en ese resultado electoral del 2009, cuando se plebiscitó esto, hubo un 15% de votos frente amplistas que no tenían la papeleta rosada. Por consiguiente, yo respetaría la voluntad ciudadana hasta sus últimas consecuencias, como estoy dispuesto a hacerlo, en la medida que las consultas se hagan con todas las de la ley. Que a mí haya ciudadanos que me digan que quieren que la ley quede y que haya ciudadanos que me digan que quieren que la ley se liquide. Pero eso no fue lo que pasó en el 2009. Y por consiguiente, a mí ese resultado no me obliga, porque no tengo la certeza, además, en función de la escasa diferencia entre los que votaron por anularla y lo que faltaba para llegar al número exigido, y los que no se pronunciaron. Porque, repito, no se puede decir los que quisieron dejarla, hay que decir los que no se pronunciaron sobre la necesidad de anularla. Diputado, cuando termine, si me queda tiempo, le doy la interrupción, pero le voy a pedir que me disculpe porque tengo necesidad de decir... Continúe, diputado Semproni, en el uso de la palabra. Disculpe, Presidenta, me excedí en las funciones, le hablé al legislador y no le hablé a usted, pero quédese tranquila, de ahora para adelante me dirijo a usted. Pero después de estas consideraciones, vamos a tener, sin ninguna duda, hoy, como pronunciamiento de este cuerpo, de las cámaras, del Poder Legislativo, que fue el que ayer aprobó esta ley, este texto que hoy todos los diputados del Frente vamos a votar. Pero también tenemos que decir que existen mecanismos legales en nuestro sistema legal y jurídico que permiten que los que hoy están anunciando inconstitucionalidades, etcétera, y que también por cualquier otra razón están planteando consultas populares, tienen el mecanismo de la juntada de firmas para hacer la consulta a la población, si esto que hoy vamos a votar acá puede quedar o no. Y desde ya les digo a los que quieran juntar las firmas que cuenten con la mía para habilitar una consulta popular en ese sentido. Y no quiero terminar, y no lo hubiera hecho porque no es un tema que esté muy metido en el debate que debiéramos estar dando, pero como hoy acá en lo que fue el desarrollo de esta reunión del cuerpo, también se habló de los militares presos, de lo inhumano de tener esos viejos presos. Quiero señalar y quiero decir, para que quede constancia, que hoy uno de ellos, el coronel Silvera, alias Pajarito, o alias Rojo Siete Sierra en las claves de las fuerzas conjuntas, se está declarando inocente y por eso está haciendo una huelga de hambre. Y yo quiero decirle a todo el cuerpo y a la población que escuche esto, que este señor, además de mentiroso y de falso, es un torturador sádico e inhumano. Y no porque me lo contaron, porque además no torturaba por sacar información, torturaba por placer. Y yo fui en varias oportunidades una de sus víctimas. Y además, quiero decir, señora Presidenta, que en oportunidad de la aparición de los 5 fusilados de Soca, este oficial, en el lugar de detención en el que yo estaba, en el cuartel de La Paloma, me paró ante la llegada de una visita que a mí me correspondía para decirme que en base a lo que había ocurrido con el coronel Tabar en Francia, esta vez habían matado a 5 de los nuestros, pero que la próxima iban a ser 10,
si caía otro de ellos, y que yo estaba autorizado a decirlo. Este señor hoy se está declarando inocente. El país y el cuerpo, cuando le digo esto, emitirán la opinión que entiendan que corresponde. Tengo pedida varias interrupciones, señora presidenta. La primera es del diputado Pablo Pérez, a quien, si usted lo autoriza, me pide hacer esa intervención. Por interrupción al diputado Berry. Diputado Zamproni. Con mucho gusto, presidente. Puede interrumpir, diputado Berry. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Era solamente por una aclaración, porque ya este debe ser el tercer legislador que dice que interpreta que el plebiscito de reforma constitucional de 2009 estaría viciado de nulidad o no lo respetarían porque había una sola papeleta. Esto fue una decisión de la Corte Electoral del año 1999, cuando resolvieron que los plebiscitos solamente se votara con una papeleta. En el año 2009 lo que se hizo fue aplicar esa reglamentación, que lamento comunicarles fue aprobada por unanimidad, lo que significa que también la aprobaron los representantes del Frente Amplio, que ya estaban integrados en la Corte Electoral en ese momento. Quería hacer la aclaración porque me parece que si quedan dudas se pueden pedir las actas a la Corte si es necesario. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Continúa en el uso de la palabra, diputado Zamproni. Sí, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecerle el aporte documental que me hace el diputado Berry, pero que lo teníamos, lo conocíamos, pero el hecho de que haya sido votado en la Corte Electoral por unanimidad no cambia la opinión que en el momento sostuve y la propuesta que hice en los ámbitos a los cuales podía llegar respecto a la inconveniencia de esa resolución, que no recuerdo exactamente cuánto, pero que viene de antes, pero que fue tomada además por una Corte Electoral que, si bien era legal, no era legítima, en función de que tenía 15 años en el manejo de la misma, en el manejo y en la conducción de todo lo que era en lo electoral. Más allá de que tampoco tenga por qué cuestionar ninguna cosa de fondo en lo que fueron sus decisiones posteriores, pero sí decir que el hecho de que se haya votado, incluso con votos del Frente Amplio, por suerte en el Frente Amplio no hay unanimidades, hay sí muchas veces polémicas, visiones distintas y decisiones que se toman soberanamente, respetando las mayorías en funcionamiento real de la democracia, como corresponde a todos los niveles de la actividad política. Presidenta, era todo. Estaba pidiendo una interrupción el diputado Darío Pérez. El diputado